Este es el resumen del libro El origen de las especies. Es presentado por Luis Fernando González Salazar. Ahora, eh, el capítulo uno, bueno, nos muestra claramente pues las variaciones que hay en los animales en una misma especie y cómo influye la domesticación de ciertos animales frente a la especie. El ejemplo claro que hay es el de los perros y los gatos. En el capítulo 2 tenemos una clara visión de cómo interfiere el hábitat para el desarrollo pues, de las especies, el desarrollo como tal, la evolución de ciertas especies. Entonces, en ese mismo orden de ideas, entendemos cómo las especies se adaptan para sobrevivir y cómo el ambiente regula como tal la vida de las especies, pues para tener cierto balance de las especies. Por otra parte, en el capítulo 3 entendemos que reaparece el concepto que es como el tema central del libro, que es la selección natural. Entonces, bueno, podemos entender ahora que el proceso de selección natural es una realidad, ya que tanto en los animales como en los vegetales se presenta una lucha constante de supervivencia. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en el Amazonas, cómo los árboles crecen tanto y cómo las especies vegetales de árboles que no crecen mucho se ven obligadas a morir básicamente en el suelo, pues en el suelo, valga la redundancia, ya que como es una lucha constante de supervivencia, los árboles que van creciendo mucho más alto son los que más tienen la capacidad de tener luz y de esa forma poder sobrevivir. Ahora, en el capítulo cuarto, Darwin nos da el contexto de la selección natural y nos explica las consecuencias que conlleva esta selección natural, tanto físicas como las características intrínsecas en las especies, y como las características que también se perdieron en ciertos animales. Un ejemplo claro es las ballenas, que según las aletas de las ballenas, si tienen falanges. Eso quiere decir que en algún momento de su vida las ballenas tuvieron que haber caminado. Por otra parte, en los capítulos 6 y 7 hablamos bueno, seguimos hablando de la selección natural. Tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta de que obviamente hay muchos limitantes, muchos interrogantes sobre la evolución de, de los seres vivos en la Tierra, ya que hay muchos limitantes y eso es una salvedad que hace Darwin en estos capítulos. Por otra parte, en los capítulos 8 9 y 10 Darwin nos explica por qué se presentan ciertos parentescos en ciertas especies. Podemos hablar, por ejemplo, de los caimanes, las babillas y los cocodrilos. Obviamente no son lo mismo. Obviamente los cocodrilos son mucho más grandes, pero de cierta forma tienen cierta familiaridad, tanto pues con los caimanes que habitan desde Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, bueno, en toda América en general. Y Darwin nos explica por qué la tendencia geográfica y geológica sobre la selección natural impactó directamente en, en los seres vivos. Ahora, en los capítulos 11 2 y 13 él hace un énfasis sobre la distribución geográfica de ciertas especies y de cómo el factor del clima influye frente a estas mismas.
Entonces podemos hablar, por ejemplo, de los camaleones, de cómo se adaptaron eh, físicamente para cambiar su tonalidad de piel. Y no es solamente una condición del clima, se trata, sobre cómo la especie se adapta al ambiente.